Es muy buena idea esta de recuperar la historia de los niños, que se sientan importantes, que se sientan que son parte de la Iglesia. Y es también maravilloso escucharos cantar por las mañanas cuando empezamos alabando al Señor por medio del canto, y poco a poco nos vamos reuniendo hasta que finalmente casi tenemos llena la iglesia, a pesar de que hay hermanos que están fuera de viaje. Damos la bienvenida a los que ya hace algún tiempo que estuvisteis con nosotros, marchasteis pero habéis vuelto. Pilar, bienvenida. Bienvenidos también a todos los que cada sábado nos reunimos aquí con la ayuda del Señor para alabarle, para darle gloria, para honrarlo y para aprender también un poco. Hoy vamos a hablar sobre un personaje, también un profeta, que tenía el síndrome de agotamiento. Os invito a buscar en la Biblia, en 3 de Juan, versículo 2. Solo tiene un capítulo, así que 3 de Juan, versículo 2. Nos dice aquí el discípulo Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Juan tenía un intenso interés en que la persona a la que se dirigía fuera prosperada en todas las cosas y algo importante, y que tengas salud como próspera tu alma. Podemos pensar que lo más importante en la vida de una persona creyente es nuestra relación con Dios directa, y lo es. Es vital tener una relación directa espiritual con el Señor y personal, aunque asistamos a la debería de olvidársenos nunca. Y ponemos toda nuestra atención en ello y tratamos de llevarla a cabo con la ayuda de Dios, pero en este versículo vemos que el Señor se interesa por algo más que la vida espiritual, que es importante, como digo. Dice que tenga salud. Está hablando de algo más que la espiritualidad. A veces pensamos que tener enfermedades físicas, ¿verdad?, hipertensión, tener algún problema de salud física, pues bueno, estamos en un mundo de pecado y lo lógico, lo normal, desgraciadamente, es que eso es lo que ocurra. Pero cuando alguien dice que tiene problemas de la mente, hay quien salta a veces diciendo, no, eso es que tú no tienes una buena relación con el Señor. Si tú tuvieras una relación estrecha con Él, no tendrías ningún problema. Pero sí puedes tener un problema de salud física, pero eso se entiende de otra manera. Es como en los tiempos bíblicos. Pensaban los fariseos y muchas personas que cuando alguien tenía una enfermedad, ceguera o alguna otra enfermedad de las que Jesús sanó en aquellas personas, pues que era consecuencia de sus pecados. Incluso llegaban más lejos, hasta los pecados de los padres habían tenido el resultado de unas malformaciones, de problemas en la salud de los hijos. Esa élite religiosa despreciaba a los enfermos porque los consideraba pecadores. Vamos a tratar de meditar en ciertas situaciones de desequilibrio mental que todos los que estamos aquí podemos sufrir en algún momento. Dicen por ahí alguna estadística, no sé, la escuché hace algunos años, que el 80% de la población tenemos alguna situación mental que no es la ideal, ¿verdad? Y vamos a introducirlo con una pequeña historia ficticia. Yo he llamado Roberto al personaje, pero puede llamarse cada uno de los nombres que tenemos aquí. El mío propio, Felipe, también podría estar dentro de este personaje. Este hombre se sintió llamado al campo de la medicina. Desde pequeño, él sentía una atracción especial por ese campo. Así que decidió estudiarlo. Creció, fue a la universidad, se graduó y terminó haciendo lo que siempre había querido que hacer. Y además era bueno en eso que estaba llevando a cabo. Era un estupendo médico, uno de los mejores que había en su campo. Pero después de varios años estaba deprimido. Se sentía enfermo, agotado, y estaba pensando en dejarlo todo porque aquello lo estaba llevando a una situación que no le hacía ningún bien. Si algo no cambiaba, ese agotamiento iba a terminar con su profesión. Una profesión que era buena, que a él le gustaba, que la hacía bien, que salvaba, que ayudaba a las personas, pero el exceso de trabajo, las situaciones complicadas del trabajo que le traían, finalmente le hacían pensar que mejor sería abandonar. Y no sería el único, ¿verdad? Aunque increíblemente gratificante ejercer la medicina por vocación u otra vocación u otro trabajo que hagamos y que nos guste, también puede ser desafiante, puede llegar a ser agotador incluso a veces. Los profesionales de las distintas áreas de trabajo luchan contra el agotamiento. En una empresa hay tantos gastos,
Hay tantas cosas que coordinar, hay siempre prisa, los clientes lo quieren todo rápido, las empresas presionan a los trabajadores porque tienen que sacar más producción. Hay tanta responsabilidad. Hace unos años, no mucho, un par de años, Microsoft hizo una encuesta a 20.000 personas, en 11 países diferentes del mundo, no de una misma zona, sino de lugares diferentes del mundo. 20.000 personas fueron encuestadas. Y casi el 50% de los empleados y el 53% de las personas que dirigían se sentían agotadas en su trabajo. Se sentían en esa situación de que no les llenaba, de que tenían problemas mentales en esa situación. El estrés diario afecta alrededor del 90% de la población mundial. Vivimos en un mundo cada vez que nos lleva a galope tendido ya, no al trote, no vamos a galope, sino a un galope desbocado muchas veces. A largo plazo, el estrés recurrente puede provocar agotamiento, el agotamiento nos puede llevar a la ansiedad nos puede llevar a la depresión. Y no tenemos motivos para pensar que eso solo ocurre de puertas para afuera de la iglesia, como que nosotros estamos excluidos de esa situación. No. Los síntomas de agotamiento relacionados con el trabajo que enfrentamos o que enfrentan los trabajadores, los profesionales, los liberales y los directivos de empresas incluyen una sensación de profundo aislamiento. A veces uno se siente solo. Esto yo lo he experimentado. Como sabéis, antes de ser pastor yo tuve otros negocios, otras cosas, y llegaban momentos en que no podía dormir. Cuando dormía sentía como una persecución de lobos. Mi problema siempre eran los lobos que me perseguían. Tenía situaciones que me despertaba gritando. Mi esposa me tenía que despertar porque estaba soñando, gritando, sudoroso. Uno se sentía como que, a pesar de que había personas que trabajaban para ti y todo, pero toda la responsabilidad querías cargártela tú. Fluctuaciones emocionales frecuentes, miedo, ansiedad, el exceso de trabajo, falta de autorreflexión, incertidumbre profesional. No cuidar de la salud física, mental y emocional puede llevar a consecuencias funestas. A veces nos preocupamos mucho de nuestra salud física, hacemos ejercicio, hacemos muchas cosas para que nuestro físico se quede bien. Sin embargo, a veces la parte mental no le damos tanta atención como a esa. El síndrome de agotamiento también se manifestó en algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Antes estaban hablando de Samuel, ¿verdad? No este es el caso típico, pero tenemos un personaje muy típico que cuando lo nombremos vais a saber que sí, que se da en él. Y es Elías. Elías era un hombre de Dios. Podemos buscar en Primera de Reyes 17:24 y nos dice cómo Elías había hecho aquel milagro que Dios hizo por medio de él, por supuesto, de que aquella mujer que no tenía para comer le preparó un pan para él y luego a aquellas vasijas nunca le faltó el aceite ni le faltó la harina. Sin embargo, al hijo de aquella viuda, de aquella señora de Sarepta, se muere. Y en esa circunstancia está el versículo 17 de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Entonces le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Es decir, era un gran hombre de Dios. Había conseguido que el Señor, por medio de él, hiciera la resurrección de aquel niño que era indispensable para aquella familia. No podemos decir que era un hombre que no tenía una relación personal con el Señor, que estaba apartado, que vivía su vida al margen de la religión. También era un hombre valiente. De nuevo en 1 de Reyes 18, versículos 8 y 18, se presenta delante de Acab en aquel momento de sequía, donde no sabían dónde buscar hierba para que los caballos del rey ni siquiera pudieran seguir adelante viviendo. Y se pone Elías delante del siervo de Acab y le dice: yo soy, ve y di a tu amo, al rey Acab, aquí está Elías, aquel que ha hecho que durante 3 años y medio no llueva. Y respondió, en el versículo 18 le dice al rey Acab: no he sido yo el que ha turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Enfrentarse a un rey inestable como era Acab, un rey que
en realidad no tenía ninguna relación con Dios, según lo vemos en la Biblia, era peligroso en aquel tiempo. Lo mismo te podía hacer algo bien que te podía mandar fusilar, aunque no había escopetas en aquel momento, pero podía mandarte a la muerte. Así que era un hombre valiente. Era un hombre consagrado también. En Primera de Reyes 18, del 42 al 46, tras la manifestación divina, en aquel holocausto que preparó, que echó agua alrededor, que llenó todo de agua, lo mojó todo para que se demostrara realmente quién era el Dios de Israel. Y el Señor hace encender fuego y consume todo, no queda allí nada de todo aquello. En ese contexto le dice que Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende porque la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en los cielos se oscurecieron, ¿no?, con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y subieron a Acab y vino a Jezreel. Y mandó, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vemos que era un hombre consagrado. ¿Era un hombre de oración? Sí, también lo vemos en Santiago. El apóstol Santiago nos dice en su capítulo 5, versículos 17 y 18, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. No podemos decir a la luz de los textos que hemos leído, que Elías no tenía una estrecha relación personal con Dios, que era un personaje al margen de todo. Una de las victorias más extraordinarias que se encuentra, ¿verdad?, como una gran hazaña que el profeta Elías hizo, era aquel momento en que demuestra quién es Dios. Bueno, no lo demuestra él, Dios demuestra quién es el Dios de Israel, en el Monte Carmelo. Imagináis la escena, ¿verdad? Aquellos sacerdotes de Baal y Astarot sajándose, gritando, cantando, saltando, porque aquel Dios, como se le mofaba Elías, tal vez estaría dormido, hay que gritar más para que se despierte y actúe. Vemos que en ese momento el apóstol Santiago nos dice que era un hombre como nosotros, un hombre que podía tener nuestros mismos sentimientos. Tal vez podamos sacar alguna historia, algo interesante que pueda instruirnos, que pueda advertirnos en nuestra salud también con esta vida y con estos problemas que Elías tuvo. Vamos a destacar 4 verdades que de la experiencia de Elías se registran en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19. No vamos a leer los capítulos, pero podemos sacar de esos capítulos, si podéis leerlos en casa, vamos a sacar 4 lecciones que nos pueden ayudar en nuestra parte mental. No podemos cuidar solamente la vida espiritual, que es importante, que es vital, que sin ella no conseguiremos llegar a la salvación si no tenemos esa relación personal con Dios. Pero no debemos de descuidar el cuerpo y la mente. También son importantes. Algunos filósofos griegos y los escolásticos medievales decían que la parte del alma, el alma era lo importante, porque con eso nos acercábamos a Dios. Pero el cuerpo era degradable, eso nos llevaba al pecado. Así que había que fustigarlo, había que olvidarlo, había que hacerle daño para que no nos llevase al pecado. Lo importante era la vida del alma. Pero el texto bíblico, como leíamos al principio, no es así. Al Señor le interesa nuestra vida espiritual muchísimo y nuestra vida física también muchísimo. Si nosotros no nos encontramos bien físicamente, mentalmente, ¿cómo vamos a poder tener una relación real, estrecha con el Señor? No es fácil. A pesar de la estrecha relación que tenía Elías con Dios, necesitaba, una de las cosas era una dieta con nutrientes que le pudieran ayudar a llevar ese estrés, esa ansiedad y esa depresión. Tal vez también lo que necesitaba era dormir mejor, dormir más horas, para hacer frente a esos desafíos que se le presentaron. Hay creyentes que son sinceros, que son celosos en la espiritualidad, pero negligentes en nuestra salud física y emocional. El agotamiento profesional a menudo se debe
a una mala salud que está causada por intemperancia, por el descuido en los principios de salud. Como decimos, la falta de sueño, la falta de ejercicio físico, la falta de una dieta equilibrada, una buena dieta equilibrada, pueden debilitar nuestra mente y las emociones. Ellen White nos habla en el libro Ministerio Pastoral, no tengo la página, pero la puedo buscar y si alguien la quiere se la puedo pasar, la tengo al final. Ella dice que la ignorancia de la fisiología y el descuido de observar las leyes de salud, han llevado a la tumba a muchos que podrían haber vivido para trabajar y estudiar inteligentemente. Debemos incluir descansos en nuestras rutinas. A veces las personas que son muy activas, ¿verdad?, que sienten que tienen mucha responsabilidad, se pasan el día haciendo todas las cosas creyendo que no hay posibilidad de hacerlo si ellos no lo están llevando adelante. Un profesor de la Universidad de Columbia decía: el sueño ayuda a recargar la energía física y a acondicionar el cerebro para procesar mejor las experiencias cotidianas y tomar las decisiones correctas. Dormir bien ayuda a prevenir la depresión. Qué importante es el sueño. En nuestro mundo cada vez nos hemos ido acostando más tarde, ¿verdad? La invención de la luz trajo que todavía pudiéramos acostar. Luego, los televisores, las pantallas, internet, las plataformas de streaming nos llevan pues a acostarse cada vez más tarde en un sueño que no es reparador como debería de ser. Tenemos que pensar que no somos seres sobrehumanos, somos humanos. Tenemos emociones, tenemos luchas, tenemos estrés, y es importante que recordemos esto, que somos humanos y que podemos recaer en algún momento. Otro de los puntos es que actuar solo puede conducir al síndrome de agotamiento. Elías peleó la batalla en el Carmelo casi solo, prácticamente. Aquel discurso que dio antes de que todo ocurriera, elocuente, haciendo pensar al pueblo de Israel quién era el Dios, cómo después de tanto tiempo aún dudaban si sería Astarot, si sería Baal, del cuyo tenían 700 sacerdotes, o sería Dios. ¿Imagináis con qué fuerza, con qué elocuencia predicaría? ¿Con qué interés? Aparte de eso, tuvo que reconstruir el altar del Señor, que estaba olvidado de hacía mucho tiempo. Hubo que ir buscando las piedras, reconstruirlo, montarlo todo bien puesto. Tuvo que cargar la leña, preparar el sacrificio. No iba al súper a comprar el sacrificio ya preparado para solamente ponerlo encima del altar, no. Había que coger el animal, matar al animal, despellejar, cortar, trocear. ¿Imagináis el trabajo que tenía que hacer? Que tuvo que hacer, buscar la leña, seguramente hasta tuvo que ir a cortar el árbol o los árboles, no sabemos. Pero el gran esfuerzo que hizo para preparar aquel sacrificio, dividir aquel toro en pedazos para ponerlo arriba, lo hizo él solo. En otro momento, Elías cometió otros 2 errores, contribuyendo a esa espiral descendente en la que se metió. Primero dejó atrás a su sirviente, lo dejó y se fue él solo. Durante esas horas oscuras en las que estuvo en la cueva, nadie estaba para animarlo, nadie le ayudaba, nadie le decía: ánimo, puedes hacerlo, vamos adelante. Pero fue aún peor su alejamiento de aquellos israelitas temerosos de Dios, aquellos 7.000 que no habían doblado su rodilla ante Baal todavía. Él pensó que solo podría hacerlo y luchó con todas sus fuerzas y finalmente cayó en esa situación depresiva que conocemos. Actuar solo es una misión desafiante y es arriesgado. Algunas veces las personas que son coléricas, que tienen un temperamento fuerte, piensan que si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo, ¿verdad? Porque no confías en que los demás puedan hacerlo. Puede ser una manera de ser un poco egoístas, ¿verdad? De que todo depende de mí. Si yo no lo hago es que no va a salir bien. Tengo que hacerlo todo. Y como no llego a todo, termino finalmente enfermo, incluso mentalmente. Imaginamos que nadie puede hacer las cosas mejor que nosotros. Terminamos agotados, deprimidos. Y para librarnos de esa mentalidad, necesitamos delegar.
Hay personas que están a nuestro alrededor que pueden hacer labores. Tal vez nosotros coordinemos, pero esas personas tienen capacidades para hacer cosas que pueden dar el resultado necesario. Echar las cargas también sobre el Señor. Jesús decía, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hay personas que también tienen facultades diferentes a las nuestras que pueden llevar adelante ese trabajo que se les asigna. Otra de las partes es el autocuidado. Es necesario el autocuidado también para prevenir el síndrome de agotamiento. En Romanos 12:3, vamos a leer primero aquel texto que dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Y siempre centramos nuestra mente en el prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero está diciendo como a ti mismo, es decir, tú tienes que amarte antes para poder amar al otro. Y a veces amamos al otro, es decir, como se decía en mi tierra, desnudamos a un santo para vestir a otro. El apóstol Pablo en Romanos 12:3 dice, aparte de que tenemos que tener una buena autoimagen de nosotros mismos, pero sin pasarnos, él dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con mesura, con equilibrio, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pero tenemos que tener autocuidado. Para amar a los demás, primero nosotros también tenemos que amarnos. No en el sentido egoísta, sino que también tenemos que cuidarnos. En el Monte Carmelo, Elías estaba tan ocupado en su trabajo que no se tomaba tiempo ni para comer. ¿No habéis pensado a veces, estáis tan enfrascados en alguna cosa, estáis tan metidos, necesitáis hacerlo con tanta urgencia que os olvidáis de comer, de cenar, incluso a veces de dormir? Y eso le llevó a una debilidad física. Después de todo lo que había hecho en el mensaje que tuvo que dar, en preparar el altar, en preparar el toro, todo aquello lo dejó extenuado y él no comió nada. Aquella debilidad física se sintió sacudido emocionalmente cuando enfrentó esa situación estresante, como las amenazas de Jezabel. Los cuerpos humanos no fueron diseñados para permanecer siempre en lucha, en constante espera de algo negativo que va a ocurrir. Cuando eso ocurre durante largos periodos de tiempo, lo que pasa es que los niveles de estrés se cronifican, dañan el cuerpo y la mente. Y las personas bajo este severo y prolongado situación, por esa situación, producimos hormonas, adrenalina, cortisol, noradrenalina, que se descargan en nuestro cuerpo. Y eso hace que el sistema inmunológico baje, suba la tensión arterial, dolores de cabeza, indigestión, fatiga, enfermedades cardíacas y tal vez un largo etcétera que hay ahí. Tenemos que alimentarnos bien, a las horas correctas, con una alimentación sana, equilibrada. Elías no lo hizo en aquel momento. El estrés crónico nos dirige hacia un aumento de ansiedad, ataques de pánico, agotamiento. La capacidad de pensar racionalmente se queda limitada. Las emociones se vuelven frágiles, inestables. Los eventos más pequeños nos parecen que son abrumadores, un problema que ya parece que no tiene solución. Al contrario de lo que piensan muchas personas, el estrés no se puede eliminar ni reducir fácilmente. Eso de que yo controlo, que hemos escuchado en otros contextos, ¿verdad? A veces podemos pensarlo también nosotros. No, yo sé cuándo tengo que parar, yo sé cuándo tengo que hacer, yo sé cómo debo de alimentarle, yo controlo. Debemos aprender a cuidarnos de nosotros mismos antes de poder satisfacer las demandas profesionales. Nuestras propias necesidades deben de ser satisfechas. Si nos quemamos, ya no servimos para nada. Si no actuamos con equilibrio y terminamos mentalmente desquiciados, ya no servimos para nada. Hay 5 pasos que podemos dar para que ese síndrome de agotamiento no sea algo importante en nuestra vida. Un programa de cuidado personal. Reservemos tiempo, cada día o cada semana, para algo que nos ayude a relajarnos, a salir de la tensión del trabajo. Practiquemos la salud preventiva. Ese refrán antiguo, más vale prevenir que curar. Si a veces lo hiciéramos, lo lleváramos a cabo, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? También problemas mentales.
Nosotros como adventistas hablamos mucho de los 8 remedios naturales y los explicamos a otras personas para que los conozcan, para que tengan una mejor salud, pero a veces nosotros no los practicamos. ¿Recordáis cuáles eran? Ingesta regular de agua, una alimentación sana, respirar aire puro, tomar luz del sol de forma controlada, practicar ejercicio físico, hacer reposo, equilibrio, temperancia, podríamos decir, y una confianza total en el Señor. Si eso es parte de nuestro estilo de vida, todas las cosas funcionarán mejor, no como le pasó a Elías en aquel momento. Si sospechamos que tenemos el síndrome de agotamiento, en primer lugar tenemos que buscar ayuda de un profesional. El pastor nos puede escuchar, y lo hago con mucho gusto, pero yo solamente hice un par de asignaturas de psicología, muy suave, no se puede decir que pueda atender a una persona así, pero sí podemos ponernos en manos de personas que conocen muy bien estos temas. Y que no nos sintamos culpables de nada si tenemos que asistir a esas personas, a que nos escuchen, a que nos aconsejen, a que nos ayuden a salir de esa situación también. Es necesario que aceptemos el tratamiento adecuado también para esa situación en la que nos encontramos. Otra cosa es mantener relaciones sanas. Cuando miramos a las personas que nos rodean, con las que convivimos cada día, ¿nos ayudan estas personas? ¿Nos apoyan? ¿Nos ayudan a crecer? ¿O son personas tóxicas a las que lo único que conseguimos de ellos es ponernos de mal humor? No conseguimos contactar con esas personas. Es importante saber elegir sabiamente a nuestras amistades. Cultivar las relaciones familiares también es importante en nuestra vida para tener un buen equilibrio mental y emocional. Reducir el tiempo ante las pantallas. Yo cuando preparaba esta predicación pensé, ¿cuántas pantallas tengo yo aquí? Allí en mi despacho. La pantalla del ordenador de sobremesa, 2 tablets, el teléfono, el televisor que estaba en el salón, 5 o 6 pantallas. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? Lo primero, algunos oramos o oran, o tal vez tengan su relación con Dios, pero ya hemos mirado tal vez el teléfono, ya hemos visto si hay alguna cosa que haya que ir solucionando. Guardemos nuestros teléfonos, nuestros ordenadores, las tablets, dejémoslos durante un tiempo. No digo que nos olvidemos por entero de ellas, pero al día dejemos 1 hora y salgamos a caminar. Miremos las cosas que Dios creó, tomemos aire puro, limpio. Leamos un libro, pero no en una tablet, no en un electrónico, sino un libro físico. Relajémonos y salgamos del contexto de trabajo estresante en el que tenemos en algún momento. Otra cosa es practicar hábitos saludables por repetición. Dicen los especialistas que cuando una cosa se repite 21 veces, se toma como una especie de hábito ya de costumbre, ¿verdad? Si esas cosas de autocuidado que estamos hablando las hacemos práctica durante nuestra vida, viviremos mucho mejor. El síndrome de agotamiento profesional no es el final de nuestra vida. Como aquel chico del principio de la historia, no tenemos por qué abandonar. Podemos salir y curarnos. El comentario bíblico de la nueva versión internacional, de la Biblia Nueva Versión Internacional, nos habla acerca de Elías y dice lo siguiente. Elías llegó a la conclusión de que su obra era infructuosa. Tanto navegar, tanto luchar, y finalmente, porque Jezabel lo amenaza, se siente como aquello no valía nada. Y en consecuencia, que la vida no valía la pena ser vivida. ¿Para qué tanto sufrir? ¿Para qué tanta situación si después de todo no tiene sentido? No había comido, no había dormido, no se sentía solo. Síntomas típicos para que ocurra lo que a él le estaba ocurriendo. Sigue diciendo el comentario. Había perdido la confianza en el triunfo del reino de Dios y se estaba retirando de la arena del conflicto. Se estaba retirando de Dios. Estaba pensando que de qué servía todo eso que estaba haciendo. Las conclusiones de Elías son el aspecto típico de ese síndrome de agotamiento que tal vez en algún momento hemos sufrido, tal vez estemos sufriendo o podamos llegar a sufrir en algún momento. No vemos la salida, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas responsabilidades. Al final, ¿para qué? No puedes ver cómo las cosas son diferentes porque la parte de nuestro cerebro que es ideal para resolver problemas está exhausta, no puede encontrar formas de creatividad, de superar esos desafíos que tenemos. Yo tengo una solución cuando me encuentro en esta situación. A mí me sirve, no sé si a vosotros.
Cuando tengo un problema y he buscado todas las maneras, desde todas las perspectivas de solucionarlo y no puedo, hay dos opciones. Una de ellas es, si ya no se puede hacer nada, dejarlo en manos del Señor, que Él actúe y haga lo que crea que tiene que hacer. Y otra es que me olvido del problema y empiezo a hacer otra actividad. Dejo eso y cojo otra actividad, la hago, y cuando pasa un tiempo vuelvo otra vez al problema. Y muchas veces encuentras una solución simple que no se te había ocurrido después de darle 1000 vueltas al problema. Y dices, eureka, como decían aquellos griegos, ¿verdad? Encontré, y era tan simple, la tenía delante y no la veía. Tomemos tiempo libre también. En el punto álgido de la crisis, Dios le dio unas vacaciones a Elías. En 1 de Reyes 19, del 6 al 8, nos dice, Elías se durmió debajo de un enebro, pero alguien lo despertó. Entonces él miró y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a descansar, a dormirse otra vez, relajarse, olvidarse de toda la situación un poco, por medio del sueño. Y volviendo el ángel, por segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El Señor le dio vacaciones. El propio Jesús se iba a veces a casa de Lázaro, María y Marta, a descansar, a relajarse. Se sentía cómodo con aquellas personas, le ayudaban. A veces en el trabajo, cuando más agobiados estés, tómate un respiro. Hay un anuncio, ¿verdad? Tómate un Kit Kat, dice, no, tómate un respiro. Descansa, relájate, sal unos minutos, haz otra cosa, toma el sol, mira las nubes y luego vuelve. Periodo de descanso aumentará nuestro vigor físico y mental, harán que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. ¿Recordáis que hay algunas empresas que ahora trabajan 4 días en vez de los 5? ¿Y son más productivas que antes? Yo conozco una persona que tiene esa empresa y dice, no, trabajamos 4 días y ahora damos más pedidos que antes hacíamos. Trabajamos con más tranquilidad, con más alegría, los trabajadores están contentos. En cuanto llega el jueves al final de hora, se marchan hasta el lunes. No estoy diciendo esto que se haga en las empresas, cada cual sabe cómo llevarlo, pero a veces no tomar descanso, nos agobiamos pensando que trabajando más tiempo, pero ya sin estar al 100%, vamos a producir más, y es todo lo contrario. Comparte tus sentimientos con sinceridad. Cuando Elías estaba en la cueva, Dios le preguntó qué estaba haciendo allí, y él responde sinceramente. Tenemos que ir al Señor con nuestras luchas, orar, pedirle que nos ayude. Cuando ya no vemos solución, lo ponemos en sus manos. Ya no puedo hacer más, confío en ti, haz tú lo que creas. También, cuando vamos a esa persona que entiende del problema, a un especialista, hablar con él, seguir su consejo, expresarse uno abiertamente. A veces en mi labor pastoral muchas personas necesitan hablar o tienen que hablar conmigo, pero sabéis, muchos de ellas lo que quieren es que les escuche. No que les dé una solución, simplemente que les escuche. Es como a nuestras esposas, los hombres a veces nos están contando cosas y estamos pensando en la solución y le estamos diciendo soluciones. No, si no quiero que me des, yo ya sé lo que tengo que hacer, solo quiero que me escuches. A veces expresar sinceramente delante de alguien lo que sentimos y cómo nos sentimos y que nos ayude es importante para que nuestra vida emocional también funcione bien. Recordemos, somos personas, no somos seres humanos sin emociones, sin luchas, sin estrés. También tener una perspectiva correcta del trabajo. Voy terminando, ya nos queda muy poquito. Elías creía que había fracasado, que Dios lo había abandonado, que ya no había esperanza. Debido al agotamiento, su visión de Dios y de sí mismo y de su trabajo estaba distorsionada. Necesitaba la perspectiva correcta. Y volvemos a Ellen White, en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, en la página 622, ella dice lo siguiente. La esperanza y el valor son esenciales para el servicio perfecto a Dios. La esperanza y el valor. Estos son frutos de la fe. El desaliento es pecaminoso e irrazonable. Dios es capaz y está dispuesto a otorgar a sus siervos la fuerza que necesitan para la prueba y la tribulación. Si todas estas cosas que estamos diciendo las llevamos adelante, con la ayuda de Dios vamos a encontrar esa tranquilidad, ese relax mental, ese relax psicológico, ese relax emocional en nuestra vida. No tenemos por qué abandonar el trabajo, no tenemos por qué sentirnos fracasados como se sentía Elías. Tenemos que tomar decisiones conscientes.
Roberto, el personaje de nuestra primera historia, que como digo puede ser cualquiera de nosotros, no necesita quedarse en la cueva oscura del agotamiento. Los creyentes que guían a otros a las promesas, como todos nosotros tenemos ese mensaje que llevar, también necesitamos reclamar esas promesas para nosotros mismos. Y al mismo tiempo tomemos decisiones conscientes que nos ayuden a sanar, a descansar, a restaurar. Es necesario primero admitir que tenemos un problema y luego, humildemente y con fe, actuar en consecuencia. Quisiera terminar con el mismo versículo que empezamos. 3 de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y la salud no se refiere solo a la parte física, también somos parte mental y parte espiritual. Dice que tengas salud, así como próspera tu alma. Que el Señor nos ayude a que eso pueda ser una realidad en nuestra vida. Y si tenemos un problema que creemos irresoluble, siempre tenemos al Señor dispuesto a ayudarnos. Que así sea. Amén.